Juan Carlos, un placer. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Nada, hombre, un placer. Qué tensa, lo tengo que decir porque el primer momento de iniciar una conversación en una entrevista parece muy tenso, ¿eh? Sí, bueno, parece, y como te he comentado, no tengo mucha experiencia en este sentido, pero la verdad que nada, bien. Y encantado de estar aquí. ¿De dónde vienes, Juan Carlos? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Ruiz, sí. Rubio, soy de aquí de Murcia. Pues nada, vengo del mundo de la empresa, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresa, empecé con la diplomatura empresarial y luego pasé a la licenciatura. Y nada, pues la verdad que siempre he empezado en el mundo de la empresa, digamos en las partes altas. Empecé como director financiero en una empresa que se dedicaba al tema del mantenimiento mecánico, ¿vale? Luego he pasado por diferentes sitios, siempre ya te digo, a nivel directivo y de gerencia, como te digo, sector del metal. Luego estuve también llevando, digamos, la contabilidad y la asesoría de diferentes empresas. También he pasado por residencias geriátricas, ¿vale? El sector social. No tenía nada que ver, la verdad, pero al final, bueno, el tema de la gestión, digamos que funciona, da igual que sea una parte u otra, el tema de gestionar, casi siempre digamos que estamos hablando de lo mismo. Obviamente era un sector mucho más delicado, el tema de atender a personas, que fue algo totalmente diferente, pero la verdad que me hizo crecer bastante a nivel personal. Y bueno, pues en los últimos años estaba más conectado el tema del sector salud, ¿vale? Gerente de una clínica oftalmológica, y como siempre te digo, pues apostando y ahí estando en puestos de responsabilidad. Y recientemente, pues hace unos meses, he dado el salto para emprender, porque era algo que lo tenía ahí siempre en mente. Y ahí estoy con una consultoría, ¿vale? Que dedicamos, como te he dicho recientemente, al sector de salud. Pues trabajamos en el campo de salud, belleza y deporte. Nos hemos juntado diferentes personas para dar ese servicio a nivel de control financiero, de marketing y organización. Pero bueno, hoy vamos a hablar del tema del control financiero, que es una de las partes más importantes de una empresa. Vaya speech, te acabas de marcar, ¿eh? Parece que soy aquí un inversor y tengo que invertir en tu startup. Hablando de los puestos por los que has pasado, empezaste como director financiero, me comentabas. Sí. Vale. Sí. ¿Y tú de qué te encargabas exactamente? Pues a ver... ¿O qué es lo que hace un director financiero? Sí, te explico de manera resumida. Sí. Pues digamos que el director financiero, lo que hace muchas veces, la gente piensa que es simplemente llevar, como se dice vulgarmente, llevar las cuentas de una empresa, ¿vale? La dirección financiera es mucho más, es analizar la parte, digamos, de los ingresos, la parte de los gastos, hacer una planificación financiera de cómo está la empresa. Y cuando se plantea algunos objetivos de crecimiento, ¿vale? Pues entonces haces esa planificación, pues a ver qué inversiones tienes que hacer, haces tu planificación financiera de ingresos, gastos, etcétera. O sea, que es mucho más que llevar una contabilidad y presentar unos impuestos a Hacienda. O sea, hay mucho más detrás. ¿Verdad? Porque parece que cuando alguien te dice, no, yo soy director financiero o llevo la contabilidad de una empresa, lo típico, ¿no? Parece, bueno, pues llevará 3 papeles, dirá lo que gana, lo que gasta y punto. Sí. Pero que hay mucho más. Hay mucho más. Lo que pasa que, bueno, por desgracia, digo por desgracia porque es algo sumamente importante para cualquier empresa, gran parte del empresariado que yo conozco y que he conocido y que actualmente sucede también, simplemente llevan 4 números. O sea, se centran en, bueno, cuánto ingreso, cuánto gasto, cuánto dinero tengo en el banco y ya está. Pero ya te digo, la importancia de llevar un control financiero en una empresa es algo fundamental y que todo el mundo se debería preocupar de tenerlo. Eso te iba a preguntar, porque ya no solamente para una empresa de 500 trabajadores, sino para el autónomo que esté empezando. Totalmente, totalmente. Yo muchas veces pongo un ejemplo que es que realmente es así. Hasta el kiosco que tenemos en nuestra esquina debería llevar un control financiero. A alguien le puede parecer una exageración, pero no es así. Porque al final, por ejemplo, en nuestras casas, ya sea nuestros padres o nosotros mismos, también llevamos al final ese control financiero, pues oye, pues para ver cuando tienes tu nómina, cuando tienes que, oye, pues a ver cuánto gastas en comida, en seguros, con los niños o el ocio, pues al final también si necesitas dinero para irte de viaje, para pedir un préstamo, pues al final, igual que en una casa debería haber por lo menos ese control financiero, en las empresas hay que hacerlo. Y ya te digo, seas un autónomo pequeñito que estés trabajando tú solo o seas una empresa de 500 trabajadores.
Y eso, si yo te pregunto ahora mismo, ¿cómo yo o como otra persona, yo soy autónomo, otra persona que está empezando, qué deberíamos de tener en cuenta además de saber lo que ingresamos y lo que gastamos? Pues es una pregunta bastante compleja, pero bueno. Así a grosso modo. Así a grosso modo. Vamos a poner el ejemplo de a lo mejor un pequeño autónomo, ¿vale? Que quiera... Mira, por ejemplo, un entrenador. Un entrenador. Alguien que empieza a ofrecer su servicio, que no tiene un estudio físico, sino que empieza a ofrecer su servicio de entrenamiento personal. Se desplaza a casas e incluso tiene como esa asesoría de nutrición también, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Pues mira, el planteamiento que debería hacer esa persona, ya te digo, en una planificación financiera correcta, a mí no me gusta hacer planificaciones financieras a muy largo plazo, ¿vale? Cuando estamos hablando siempre de diferencia del corto y largo plazo, el corto plazo se entiende que normalmente es a un año, y a largo plazo pues a partir de 2, 3, 4, 5 años. Yo recomendaría hacer una planificación financiera mínimo un par de años, ¿vale? Porque lo que pueda pasar de aquí a 2 años, al final el Excel lo aguanta todo, ¿vale? Pero para ser realista, con un par de años sería más que suficiente. Pues debería sentarse y realmente decir, bueno, primero decir cuáles son sus gastos, ¿vale? Pues el material que tenga que comprar, el autónomo que tenga que pagar mensualmente, diferentes partidas de gasto que pueda tener esa persona para realizar su trabajo, ¿vale? Obviamente, como yo, por ejemplo, le digo también a mis clientes, también ponte un sueldo, porque hay mucha gente que empieza a trabajar y no contempla el ponerse un sueldo como un gasto más de su negocio, ¿vale? Entonces, sí, esa parte es muy importante, ¿vale? Porque yo muchas veces, cuando los clientes me empiezan a decir, vale, sí tengo este gasto, digo, ¿y tu sueldo? Porque tú tendrás que vivir de esto, ¿no? Y dice, bueno, eso lo contemplaré en otro momento. Pero no, también es fundamental. Entonces, márcate tus gastos fijos que tengas, si tienes algún coste variable, que en el caso, por ejemplo, que hemos puesto no suele existir, pero bueno, márcate tus gastos fijos y a partir de ahí tú tienes que determinar el precio de venta al que vas a salir al mercado, ¿vale? Y en función, pues ya te digo, pues con diferentes, se puede automatizar o hacer de diferentes maneras, pues con ese precio de venta calcular el número de clientes que es necesario para cubrir mínimamente esos gastos que vas teniendo. Y a partir de ahí desarrollar pues a un plazo de trimestral, semestral, anual, ese par de años que estoy haciendo y ver las posibles variables que te puedes encontrar por el camino. Y mínimamente empezar por eso, la partida de ingresos que necesitas, tu partida de gastos y a partir de ahí la cual empiezas a obtener esos beneficios. Digamos que eso es lo básico para poder arrancar un negocio. Oye, y alguien que por ejemplo diga, vale, sí, tengo en cuenta todos los gastos, todos los ingresos, pero ¿y los clientes? ¿Qué hacemos con los clientes? Porque entiendo que aquí también el marketing es una parte importante para hacer una mejor o peor previsión. Sí. ¿O no influye de forma tan directa? A ver, ya te digo, por ejemplo, en mi empresa nosotros funcionamos con, digamos, son las tres áreas del negocio básicas y fundamentales. Pueden haber más, ¿vale? Pero en primer lugar, como te digo, el control financiero, ¿vale? La primera pata. La segunda pata sería el marketing, fundamental también. Y luego, en tercer lugar, la parte de organización. Obviamente, cuando ya tienes hecha esa primera parte de la planificación financiera, sí, tienes que salir al mercado. Tienen que entrar esos clientes. Tú has hecho tu cálculo de precio de venta y, claro, sentado en el sofá como estamos aquí ahora no te va a venir nadie. Tiene que empezar a funcionar el marketing. Y el marketing sí que es una pata fundamental y ahí podríamos también extendernos de manera todo lo que queramos y más con el marketing. Hablabas de precio, Juan Carlos. ¿Cómo se establece o cómo deberíamos de establecer un precio base? Porque, vamos, al menos por lo que yo he ido oyendo, oigo a mucha gente que empieza y lo típico es no tener ni idea, ¿no? Es normal, vas a empezar algo, no tienes ni idea, lo aprende o por experiencia o por conocimiento, ¿no? Que vayas incorporando. Pero el tema del precio me da mucha curiosidad porque veo como que ponemos precios por poner. Es como que, no sé, no hay ahí un conocimiento, a lo mejor, el pricing, ¿no? Que es lo que se llama. Sí. Los americanos dicen. Sí. A ver, existen diferentes metodologías para poner tema de precios. Lo primero y fundamental, obviamente, tienes que conocer, como te he dicho, tus gastos o tus costes. A partir de ahí también funciona, obviamente, tendrás que ver cómo está tu competencia,
para eso también está el tema del marketing, un estudio de tu competencia, para ver cuáles son esos precios y cómo está funcionando el mercado. Entonces, primero, tienes en cuenta tus gastos. En segundo lugar, puedes tener en cuenta también los precios que existen en el mercado. Y en tercer lugar está una parte muy importante, que es el valor que tú le aportas a tu cliente. Hay una escala muy básica y muy buena para poder diferenciar y poder entender este concepto, que se divide entre los tres conceptos básicos. Es el precio, es la expectativa y encima de todo está el valor que percibe el cliente de tu servicio. El precio al final es el intercambio monetario que tienes con tu cliente. La expectativa, digamos, es lo que tú estás transmitiendo a tu potencial cliente, porque todavía no es cliente tuyo, de lo que va a conseguir con el servicio que tú le estás proponiendo. Y en tercer lugar, y lo más importante, es el valor que tú le estás transmitiendo. De lo que se trata y la magia de una empresa es que el valor que perciba tu cliente esté muy por encima tanto del precio como de la expectativa. Y eso es al final a donde tenemos que ir todos, a que el valor percibido por tu cliente esté muy por encima y quede en lo más alto de esa ecuación. Precio mayor que expectativa, mayor que expectación. Qué bueno, me acabas de recordar la primera clase de marketing que tuve en la universidad, que el profesor, le mando un saludo, Juanfran. Saludo, Juanfran. Nos dijo justamente eso, que, oye, un cliente paga X, si esa X es mucho menor de lo que estás recibiendo, la expectativa es como que baja. Porque si tú estás pagando 100, pero estás recibiendo 50, mayor me refería, estás recibiendo 50, la expectativa respecto a ese servicio o producto es como que, ¿qué ha pasado aquí? Yo me voy siempre al mismo... A mí me gusta mucho el marketing de lujo, ¿no? Lamborghini, Gucci, todo este tipo de marcas. Y leía por ahí en tiempos de pandemia, un estudio que decía que Lamborghini, bueno, no hace publicidad en televisión, porque su cliente objetivo no se encuentra viendo la televisión. Y segundo, que Lamborghini no juega a la oferta y a la demanda. Si hay 10 clientes para comprar 10 coches de Lamborghini, Lamborghini tiene en su taller 2. ¿Por qué? Porque de esa forma crea esa exclusividad. Sí. Es como que, bueno, eso es otro nivel, pero es como que percibes ahí un valor, una exclusividad que... Sí, es otro nivel y es al que al final deberíamos intentar llegar todo empresario, ¿vale? Has creado, sobre lo que estás hablando, te voy a poner a dos casos muy concretos. Vale. En primer lugar, ha salido ahora recientemente algo muy parecido, pero ha sido de Ferrari. Ha sacado el último modelo, sí, flipante, no sé si lo has visto. Me gusta mucho. Ha creado solo 200 unidades. 200 unidades. 200 unidades. A nivel mundial. A nivel mundial. Y fíjate, lo mejor de todo es que... en el contrato de venta de esas 200 unidades le ponen unas condiciones al cliente. Algunas de las condiciones creo que eran que tenía que tener anteriormente otro Ferrari, que se tenía que comprometer a mantener el coche sin venderlo en exclusiva un año, y, o sea, una serie de condicionantes de que al final decir, obviamente si tú quieres el producto que yo te estoy dando, que es de altísima gama, es como un club selecto. Y eso en marketing también se le llama, es el efecto sobredemanda, ¿vale? Sobredemanda. El efecto sobredemanda, que lo que tú haces es, hay una demanda que está por encima de la oferta que yo doy al mercado. Entonces hay como un nivel de saturación del cliente que desea ese producto y entonces eso permite incrementar el precio y por eso pueden poner el precio que ellos quieran. Sí. Me parece increíble. Yo creo que la pregunta que nos deberíamos de hacer es, vale, perfecto, sabemos que Lamborghini está ahí, que Ferrari está ahí, que todo este tipo de marcas están ahí, pero oye, ¿cómo me convierto en el siguiente Gucci o en el próximo Balenciaga? ¿Qué dirías tú? Pues mira, esa pregunta es buenísima y últimamente, en los últimos años, se está hablando mucho de la diferenciación. O sea, ¿diferenciación? Sí. A ver, al final, para competir en el mercado, lo básico que nos decía en la universidad al principio y en el día a día, tú puedes competir por dos maneras. Puedes competir por precio o puedes competir por diferenciación. Al final, todo pequeño empresario tenemos que competir por diferenciación, porque sí, por precio solo pueden competir las grandes marcas, ¿vale? Las grandes marcas, las grandes multinacionales que tienen acceso a grandes cantidades de volumen de compra y entonces pues pueden competir con temas de precio y todo eso. El pequeño empresario no lo puede hacer.
Yo, una de las primeras preguntas que le hago cuando trabajo con mis clientes, le hago una auditoría inicial, ¿vale? En las 3 áreas, en la área de marketing, una de las primeras preguntas que le hago es: ¿tú en qué te diferencias de tu competencia? Claro, mis clientes me empiezan a decir: no, porque es que yo le hago esto, yo le hago lo otro. Yo voy apuntando. Y cuando me dicen 4 o 5 características, se las enseño y le digo: mira, el de enfrente hace esto, el de aquí al lado hace esto, el de aquí al otro lado hace también esto. Sí. Tú no estás diferenciado. Entonces, al final es a donde tenemos que ir, y esa es la gran cuestión. Para diferenciarse, esto no es un trabajo de un día, ¿vale? Es un trabajo de muchos días, y realmente estrujarse la cabeza y decir, realmente, ¿cómo puedo diferenciarme de mi competencia? Y la diferenciación, pues obviamente, pasa por muchos ámbitos. Yo, como siempre les digo, ya te digo a mis clientes, la diferenciación comienza, o sea, no cuando el cliente entra por la puerta o el paciente entra por la puerta. Digo paciente porque mis clientes normalmente son de clínicas médicas, estéticas, vale, y todo esto, ¿vale? Estás centrado en un nicho en concreto. Efectivamente. Qué bueno. Que eso es otro tema. Sí, ahora hablamos. Esa diferenciación, ya te digo, tiene que empezar desde que estás comunicando a tu potencial cliente para intentar llamarle la atención. Tu comunicación tiene que empezar a ser disruptiva. Desde el primer momento que te conoce. Diferente, ¿vale? A otra persona, entiendo, ¿no? Diferente a tu competencia, sí. ¿Vale? En muchos sentidos. Se puede comunicar, pues, de muchísimas maneras, ¿vale? Pero hay que comunicar de manera disruptiva. Cuando ese cliente ha dado la decisión de llamarte y acudir a una cita a tu clínica, por ejemplo, pues simplemente desde que la persona está cogiendo el teléfono, ya la atención tiene que ser diferente. Cuando entra por la puerta tiene que apreciar esa diferenciación. Cuando está consumiendo el servicio tiene que ser algo diferente. En todo ese proceso. Cuando el cliente sale por la puerta tienes que hacer ese proceso también diferencial. Cuando se ha ido, al día siguiente tienes que estar detrás de él diciendo: oye, pues si han hecho algún tipo de tratamiento, que vean esa continuidad en el trato, y todo ese proceso de diferenciación. Digamos, como en el viaje, en todo ese viaje, sí, tiene que haber un proceso de diferenciación en cada uno de los procesos. Estamos hablando a lo mejor que pueden haber, la gente piensa que hay 3 o 4 procesos, pero a lo mejor hay 10 o 15 procesos. 10 o 15, ¿eh? Claro. Tienes que hacer diferencial todos esos procesos, porque si no, al final realmente no te estás diferenciando. Esto, Juan Carlos, rompería el argumento de no voy a hacer esto, porque ya hay muchos que lo hacen. Que lo he oído bastante. Claro. A ver, ya te digo, en esos 12-15 procesos hay muchas maneras de cambiarte. Obviamente es muy complicado hacerlo todo diferente, ¿vale? Y la gente lo que tiene también mucho miedo, eso a mí me ha pasado con empresas donde yo he estado funcionando, dice: no, es que no voy a hacerlo porque me van a copiar. Bueno, que el problema sea ese, ¿no? Por supuesto, pero lo importante no es que te copien, copiar te va a copiar todo el mundo. Lo importante es que tú tienes que estar ya trabajando en que al día siguiente el proceso que vayas haciendo sea otra vez diferente. Es muy complicado, obviamente no es fácil. Entiendo. Pero requiere un trabajo continuo y esto no para, es que no para. Y eso en la empresa, porque yo ahora personalmente diferencio como dos mundos, ¿no? A nivel empresa. Todas las empresas disruptivas, más jóvenes, el emprendedor joven, que es como que tiene una mentalidad muy diferente. El mundo startup, sí, parece aparentemente más abierto. Y el mundo corporate, el corporativo, empresas de hace 80 años, 50 años, que es como que la mentalidad tiende a ser un pelín más cerrada. ¿Tú notas la diferencia en todo este tema de, oye, la empresa corporativa no se quiere diferenciar porque el fundador, el CEO, quien sea, tiene la mente un pelín más cerrada? ¿Se nota la diferencia o no? Mira, totalmente. Yo, como te digo, pues llevo prácticamente 21 años de experiencia. 21 años. 21 años. No solo he estado dentro de esas empresas, sino que también he sido miembro directivo de diferentes asociaciones de empresarios, federación de empresarios, ¿vale? Y entonces, digamos, como que de alguna manera he mamado y tengo un conocimiento bastante profundo de cómo funciona. Yo muchas veces, a lo mejor esto es un poco se sale de la norma, ¿vale? Espero que nadie se sienta ofendido, ¿vale? No, si se hace viral salimos de la noticia. Perfecto.
Yo muchas veces he visto que el empresariado, sobre todo aquí en Murcia, sí. De personas... a ver, ha habido empresarios buenísimos, hay empresarios buenísimos de muchísima categoría, de muchísimo nivel, ¿vale? Pero como ese contraste que tú me estás diciendo del antiguo empresario y del nuevo existe, y es evidente. Cuando te encuentras a lo mejor empresas familiares en la que está, digamos, el padre, a lo mejor, o el abuelo, y llega digamos, el hijo o el nieto con nuevas experiencias, con nuevos conocimientos, pues siempre hay ahí como ese choque generacional, ¿vale? Y eso obviamente cuesta, y esa diferencia claro que existe. Lo que sí tengo yo claro es que al final esas empresas deben entender que el consumidor suyo, no solo de ahora, sino su consumidor del futuro, nos vamos ya a nuevas generaciones, y la nueva generación ha cambiado. Entonces hay una cosa que es fundamental: o esas empresas se adaptan a lo que requiere y demanda el nuevo consumidor, o esas empresas están muertas. La evolución de Darwin, que decía... ¿Es así? No sobrevivirá el animal más bonito, sino el que mejor se adapte. El que mejor se adapte. O sea, yo eso lo aplico y lo he dicho muchísimas veces, esa frase la verdad que me encanta. Ni el más fuerte, ni el más veloz, ni el más grande, ni el que mejor nade. No, es el que mejor se adapte. Entonces, estamos en un mundo totalmente cambiante. El otro día, desayunando, vi una conversación que la verdad que me impactó y que yo creo que es muy real. Antes, digamos que los cambios se estaban haciendo, eran mucho más lentos. ¿Los cambios en cuanto a qué? Los cambios en cuanto a mentalidad, en cuanto a manera de que las cosas nuevas vayan llegando a la sociedad. A lo mejor antes los procesos de cambio pues duraban 5, o sea, 10, 5, cada vez menos. Mucho más tiempo de lo que... Yo creo que incluso desde el tema después de salir de pandemia y todo eso, está evolucionando todo tan rápido que parece como si lo que se inventó hace 3 meses parece que queda antiguo. Con todo lo que estamos viendo ahora de GTP, con la inteligencia artificial, parece que todo lo queremos todo muy rápido. Entonces, es fundamental que las empresas se adapten a esos cambios, ¿vale? Manteniendo siempre una base, unos principios, porque los principios van a estar ahí siempre, pero esos principios habrá que adaptarlo a lo que realmente el cliente esté demandando. ¿Con principios te refieres a todo el tema de cultura? A ver, cuando hablo tema de principios, hay unas bases en toda empresa que van a estar ahí, ¿vale? Hay unas bases fundamentales, en el ejemplo que te he puesto de estas 3 áreas que son básicas y fundamentales, pero que al final tienes que ir adaptando un poco a los cambios. Por ejemplo, en muchas formaciones que yo he estado haciendo, ya te lo van diciendo, son formaciones que anteriormente estamos acostumbrados a acudir a la universidad, todo era muy recto, todo muy serio, en el colegio igual, en una escuela de negocios, todo muy estructurado, muy básico. A, B y C. A, B y C. Y el que se salía de ahí parecía que era... Y hoy en día... incluso la formación tiene que ser divertida. ¿Verdad eso? Tiene que ser divertida, sí. Porque ya te digo, los tiempos van cambiando y el cliente nuevo es el cliente que son esas nuevas generaciones y que quieren cosas diferentes. Entonces, por eso hay unos principios que siempre van a estar ahí de funcionamiento, pero que al final, obviamente, te tienes que adaptar a lo que te va demandando el mercado. Yo personalmente me he visto, delante de un sistema educativo en el que a mí personalmente me han dicho A, B, C, si haces D está bien, si haces C, pero ya no siga, porque es como que, y percibo como una tendencia, sobre todo en el estudiante joven que está hasta las narices, por no decir otra cosa, de la educación actual. Y hablando del mundo marketing, cliente, innovación, ¿tú crees que la educación española pública, no hablo de privada porque entiendo que haya empresa tal vez, debería de tener esa innovación más presente de la que lo tiene? Porque el otro día veía una foto que salía 1980, un alumno, una mesa, una pizarra. 2023, un alumno, una mesa y una pizarra. Parece que no hay evolución. Sí, la verdad que el tema educativo es un tema, es que es un pilar, o sea, la educación es un pilar fundamental de toda sociedad, ¿vale? Y al final, como lo que estamos diciendo, el adaptarse también es muy importante.
Yo echo en falta, por ejemplo, aquí nuestros amigos de Estados Unidos, ese tema lo tienen totalmente interiorizado y es muy diferente a la cultura que tenemos. Por eso está esta bandera aquí. Por eso está esta bandera, sí. A lo mejor no, nos vendría muy bien. Eso. Ya te digo, porque muchas de las cosas que suceden allí, aquí en Europa, en España, a lo mejor llegan a los 3, 4, 5 años. Total. Afortunadamente, digamos que la globalización lo que nos ha permitido es conocer muchas cosas de las que hacen allí y que antes nos llegaban a lo mejor a los 4 o 5 años. Yo, por ejemplo, he hecho formaciones de gente que está vinculada al mercado norteamericano y que esas formaciones obviamente son totalmente diferentes a lo que tú acabas de decir. Y desde ese punto de vista yo creo que sería muy importante que a nivel legislativo pues todos estos grandes cambios se puedan incorporar. Claro, ahí se genera un debate bastante importante a nivel legislativo aquí en España, pues que por desgracia tenemos que cada 2 por 3 se están haciendo cambios, ¿vale? No quiero ponerme a hablar de tema político. La LOE, que si la LOMCE, que si tal... Efectivamente, o sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que yo también he hecho en falta es, ya te digo, ellos sí que lo integran en su sistema de educación, es el tema de emprender desde muy pequeñitos. En las escuelas, ¿te refieres? Sí, en las escuelas desde pequeño. Por ejemplo, yo tengo a mi hija ahora con 16 años que tiene una asignatura de economía, le hablan un poquito de conceptos muy teóricos, pero el calado desde bien pequeño del emprendedor no está instaurado en nuestra... Estoy de acuerdo contigo. En nuestra educación. Por desgracia también en este país al emprendedor y al empresario se le tiene como una persona mala que se aprovecha de todo el mundo y al final que simplemente está ahí para eso. Yo soy el primero, ya te digo, he estado siempre muy vinculado al mundo de la empresa, que cuando he visto un comportamiento para hacerle daño a algún trabajador, que yo he defendido al trabajador, porque el trabajador al final... es que forma parte de la empresa y sin un equipo adecuado ninguna empresa va a salir adelante, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, por no perderme la conversación de lo que estamos diciendo, yo sí que apostaría por ese cambio a nivel normativo, de que realmente pueda en el sistema educativo español poder incorporar todo este conocimiento, estas charlas, estas formaciones a los niños desde bien pequeños, para decirle, oye, esto también existe, ¿vale? Esto es una parte que puede formar parte de tu vida y luego ya que ellos decidan. Pero por lo menos sí que dar esa oportunidad, porque si al final, como lo que estabas diciendo, todos tendemos a estudiar salimos del colegio, luego nos vamos, hacemos la universidad, que por desgracia la universidad hoy es como una fábrica de parados, ¿vale? Porque claro, si tú estás... yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que han estudiado magisterio, claro, si al cabo del año, no sé, me lo invento, no sé si salen a lo mejor 10 o 15.000 profesores, es que no hay puestos para todos. Y hay una cosa importante de la que venía hablando, que es la diferenciación. Efectivamente. ¿Cómo cojones 15.000 personas en un sector, bueno, que cada vez más va creciendo, se diferencian tan rápido? Claro, es muy complicado. Entonces ya te digo, algo básico, pondría incluir a nivel educativo ese tema del poder darle esa oportunidad a la gente joven para que tenga también esas salidas, y luego pues a nivel de diferenciación pues ya te digo, ahí podríamos hablar de 1000 cosas. No sé qué te apetece que quieras que... Te iba a preguntar antes, porque estaba hablando de esto, que es un tema que a mí me gusta hablarlo y me gusta ponerlo encima de la mesa. Me parece curioso, no sé por qué. Bueno, sí puedo llegar a entender por qué, pero quiero saber tu opinión. ¿Por qué en España no se enseña desde pequeño, no ya el tienes que emprender, sino, oye, nosotros funcionamos con este tipo de economía, existen este tipo de normas, leyes, legislatura, a nivel fiscal, a nivel económico, porque parece que a día de hoy todo el mundo opina, todo el mundo habla. Bajo mi punto de vista, el 99% de esas personas que hablan no las veo que hablen con una lógica fundamentada. Y tú te paras a pensar y dices tú, ¿qué sociedad estamos construyendo donde todo el mundo habla? Al que habla sin más se le aplaude, pero al que te da una opinión
lógica con datos, se le quiere como incluso matar. No sé yo por qué, y eso viene en la educación, ¿no? Es como que no te enseñan una serie de cosas y luego parece que los que hablan de esas cosas, no sé si me estoy explicando. A mí lo que me quema personalmente es que salgan noticias a nivel económico, el 99% de personas que puedan consumir esa noticia diga, bueno, esto no tiene importancia, pero realmente sí la tiene. Es decir, que es como que no se enseña eso, se enseñan otras cosas que no tienen a lo mejor tanta importancia, más temas, asignaturas biología, matemáticas, lenguas, lo típico, pero no se enseña... me voy al libro de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, en su libro, que lo conocerá, tiene ahí el cuadrante del flujo del dinero, del que él habla. Bueno, para que te lo voy a explicar a ti, ¿no? Pero bueno, para la gente que nos esté escuchando, él muestra el cuadrante y una de las frases que a mí se me quedó marcada de por vida fue: señores, estamos en un mundo donde el 99% de la riqueza está en manos del 1% del mundo y viceversa. Y eso no sale en las noticias, por ejemplo. Es como que nos quieren tener todo atados de un hilo, pim, 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 ve aquí, ve aquí, ve aquí, trabaja, pim, 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 jubilación, pensiones si la hay, y a la tumba. Sí, la verdad que por desgracia estamos en esa sociedad. La sociedad muchas veces está como anestesiada. El otro día me llegó, lo estuve viendo a través de redes sociales, la verdad que era una imagen bastante impactante. Porque recientemente en Francia, pues bueno, estaba viendo bastante jaleo, en tema de manifestaciones y todo eso. Entonces la imagen era, te veías en un restaurante, ¿vale? Había como 15 o 20 personas comiendo, todos ahí con su cerveza, comiendo tal, y el fondo de la imagen estaban en llamas, la calle, de la manifestación que estaba... Sí, había fuego de la manifestación que estaba ocurriendo fuera y la gente tan tranquila comiendo. O sea, la verdad que estamos en una situación como muy de anestesia, estamos todos aquí anestesiados. La gente, por desgracia, parece ser que se conforma con su día a día de tener ese sueldo, decir, bueno, pues yo tengo mi sueldo, yo puedo pagar mi hipoteca, puedo pagarme el coche, puedo pagar el colegio a mis hijos, estoy trabajando mis 30, 35 años, como pueda, a ver si llego a la jubilación y estos políticos me permiten más o menos que yo pueda seguir cobrando mi pensión, y como dices tú, y después a la tumba. Entonces, yo creo que hay gran parte una pequeña parte de la sociedad, digamos, que estamos en ese punto de ir en contra. El hecho de que, como yo te he dicho, que hace poquito, que yo hasta hace 2 días estaba trabajando, ¿vale? El hecho de emprender, pues obviamente en mi entorno ha causado como un revuelo, ¿sí? Es decir, pero a nivel de familia, de amigos, de decir, ¿dónde va este loco? ¿Dónde va este loco? Con 47 años, ¿dónde va este loco a emprender? Entonces, el que se sale, como tú dices, del guión, se le ve como un bicho raro. Claro, al final... O estamos en un país en el que, obviamente, ya te digo, no quiero que nadie malinterprete, el tema del trabajador obviamente tiene que estar ahí, pero que o somos un país que empezamos a emprender y a hacer cosas diferentes, porque claro, si el valor añadido que estamos dando en este país es el sol, la cerveza, el pescadito frito y poco más, pues obviamente el valor añadido que estamos dando es muy bajito, entonces no podemos competir con otras economías. Hay otras economías, por ejemplo, a nivel europeo, países como Letonia, que han ido saliendo y han ido entendiendo que la diferenciación esa de la que estamos hablando va hacia otro punto. Muchas veces se habla del miedo que se tiene a la inteligencia artificial, a la robotización de diferentes servicios. Vamos a ver, lo que tenemos que entender es que si ahora viene un robot para hacer un determinado trabajo, no se trata de que va a quitarle el trabajo de camarero a 1, 2, 3, 5 personas. De lo que se trata es de crear nuevos trabajos, ¿vale? Para que ese robot al final va a tener un mantenimiento, va a tener que tener una programación, va a tener que tener un software. Se trata de cambiar trabajos, cambiar un tipo de trabajo por otro. Y ese tipo de trabajo obviamente te va a aportar un valor añadido superior para que al final el país crezca
y que vayamos hacia otro punto, ¿vale? Porque si no, al final vamos a terminar aquí simplemente siendo, pues, estar al servicio del europeo que venga, del estadounidense que venga o del árabe que venga, que tenga pasta y que nos dejen aquí, pues, para ponerle la cervecita, el pescadito frito y poco más. Y eso al final es un problema para un país. Y eso me lo llevo al tema de los medios de comunicación también, porque es un tema, bueno, muy cercano. A mí me fascina todo el mundo de la comunicación y yo vengo a estudiar justamente publicidad. Bueno, nos explican que el periodismo debería de ser imparcial. Es lógico, digo lógico, que no lo es, porque cada medio de comunicación corresponde a unos intereses, que me parece perfecto, igual que yo hago aquí y hablo de lo que a mí más me interesa, ¿no? Pero bueno, voy a cuando, oye, X youtubers se fueron a Andorra. Y es un tema que me toca las narices porque en mi lógica el irse a Andorra, hostia, supone, si una persona libre, económicamente hablando, democráticamente, supuestamente, que estamos en un país democrático, tiene la capacidad económica de irse a otro país, se ve como malo porque ya el comentario de no, ya es que vas a dejar de aportar a España. ¿No será que esa gente que critica le gustaría o ser esa persona o que esos se quedasen para que aportase de verdad? Porque estas personas que facturarán X, pienso que están en total libertad para irse a donde quieran. Y ahora mismo estamos viendo casos de empresas. No sé si leí el otro día que los propietarios de Mediaset han desplazado su sede fuera de España y criticaban justamente a los que se iban a Andorra. A nivel económico yo entiendo que si aquí se paga el 50, el 40% de impuestos y en otro país se paga menos, es lógico que la gente se vaya. Y quien se quede, oye, pues allá ellos. Pero que no critiquemos, o mi punto de vista, toda la gente que salió lanzando hate o comentarios negativos. Yo creo que por falta de conocimiento, no por... No sé, hay una opinión muy vacía ahí. Mira, ahí hay un problema de base. ¿Un problema de base? De base. Y te cuento mi opinión. El problema de base es que siempre hay, cuando se habla de dinero, sí, la gente rechaza mucho hablar de dinero porque al final, cuando es gente que siempre está con agobios a final de mes, no, pues lo típico, eso, no llegas al final de mes y al final el dinero siempre es un problema. Entonces, cuando ven que alguien destaca, ¿vale? Ese es un mal endémico de este país, la famosa envidia, pues al final siempre existen esas críticas. Entonces, el problema de base es eso, es que como es gente que se anestesia y está acostumbrada, digamos, a tener su nivel de vida con X dinero, y a partir de ahí sabe que no va a poder progresar porque está limitado a su sueldo y punto, y no quieren mayores historias, sea un empleado de una empresa privada o sea un funcionario, que del funcionario también me gustaría hablar un poquito. Entonces, tienen esa mala relación con el dinero, porque al final es un problema en su día a día. Y ya te digo, cuando ven a alguien que destaca, entonces genera el problema. Lo que es inaudito, y lo que yo tampoco entiendo, es que al final una persona, porque esté progresando, esté emprendiendo, que le vayan bien los negocios, al final que tú le tengas que estar quitando, digamos, como el 50% de lo que gana. Es que es una barbaridad. Es que, hablando claro, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y yo creo que, lo tengo clarísimo, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre digo, aquí en Murcia hay grandísimos empresarios. Yo cuando me hablan de diferentes empresarios que todos tenemos en mente de aquí en Murcia, pues yo muchas veces lo que digo, y se ríen de mí, que yo a ciertas personas las sacaba en Semana Santa en un paso. Y igual que sale, puede sonar esto un poco barbaridad, ¿no? O a lo mejor hacerlo después, si quieres, en el bando de la huerta un poquito más tarde, para no mezclarlo con temas religiosos, pero sí sacar a ciertas personas en procesión porque su relevancia, te refieres, ¿no? Efectivamente, por todo lo que están creando a nivel... O sea, pero la gente al final siempre se fija, no, es que mira lo que ha hecho, mira lo que tiene, ¿vale? Pero ¿y cuánta riqueza está creando? ¿Cuánto trabajo está dando? ¿Un ejemplo? Que me diga... Pues, por ejemplo, una persona que siempre, que todos podemos tener en mente es Tomás Fuertes, ¿vale? Es una persona, pues oye, que ha creado una riqueza aquí en Murcia impresionante. Y yo creo, pues oye, esa persona, igual que otro, salió prácticamente de la nada. Y con todo lo que ha hecho, pues obviamente, oye, pues a nivel económico esa persona
tiene grandes posibilidades, pues perfecto, pero ¿y toda la riqueza que está creando al resto de la región? Otro ejemplo, pues también que ha salido también en los últimos años, pues Amancio Ortega, ¿no? Pues sí, también salió de la nada, Amancio Ortega. Y al final todo lo que ha creado, todos los puestos de trabajo, toda la riqueza que está generando. Es que se ve como la parte de, no, gana X, vaya criminal, pero no se ve la otra parte de... Eso es lo que admiro de este país, de te van bien las cosas, quiero ser como tú. Sí. Aquí en España te van bien, a ver si te jodes pronto. Sí. Es como que es todo lo opuesto, ¿eh? Fíjate, en Estados Unidos lo que dicen, no sé si tú esa frase la conoces, que se te valora por las veces que hayas fracasado como emprendedor. La escuché. No sé si son 4, 5 o 6 veces, que si no ha llegado a eso, es como que no se te valora. Aquí en España, por desgracia, es todo lo contrario. O sea, en España, parece ser que una persona cuando quiere emprender, están deseando que fracase. Y si fracasas la primera vez y se te ocurre apostar, intentarlo una segunda vez y decir, pero bueno, es que no te das cuenta que no. No te das cuenta que no. Dedícate, ponte a trabajar con tu sueldo y, como decía Robert Kiyosaki, entrar en la rueda de la rata. En la rueda de la rata, al final, ¿para qué? Para te levantas por la mañana, vas a tu trabajo, sales del trabajo, te acuerdas. A ver, no todo el mundo puede apostar por lo mismo, ¿vale? Porque todo el mundo no podemos hacer lo mismo. Pero sí, obviamente, apostar a nivel individual como ciudadano y luego a nivel de las personas que tengan responsabilidad de defender a esas personas que están creando esa riqueza. Yo creo que es fundamental. Estoy muy de acuerdo contigo. Es más, el otro día veía un vídeo de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, Iker, un referente para mí, y hablaba de Amancio Ortega, toda esta gente, las donaciones que ha hecho últimamente, millonarias, que claro, hablamos de lo malos que son, que si quitan incluso trabajo, todo este tipo de frases, que bueno, se puede quedar ahí en la base, pero no vemos la parte positiva de, como tú decías, ¿no? Oye, todo el trabajo que ha creado, y luego yo me voy a lo mismo. Para emprendedores como nosotros, son referentes, porque mi pregunta no es, mi frase, yo veo a Amancio Ortega y yo no digo, vaya cabrón, que... No, todo lo contrario. ¿Cómo cojones lo ha hecho? Es decir, ¿qué ha hecho para, si no igualarlo, poder hacer, algo similar? Es como ese aprendizaje por aquí, además, por desgracia, sea en la universidad, sea en el sistema educativo, te van a decir siempre, no, es que esta persona le ha ido bien por suerte. Ya está. Si quieres diferenciar, nada, es suerte. Y me toca las narices porque... ¿Quién narices, justo? Por no decir, ¿quién cojones es un profesor que está explicándote X materia que puede estar amargado? Que puede estar amargado y que no puede estar satisfecho a lo mejor al 100%. Porque yo conozco profesores que son increíbles, pero otros que a lo mejor los ves y dices tú estás contento estando ahí. Y le dicen a un alumno de 15 años, de 14, de 13, que no se dedique a la música, que no se dedique a bailar. Vamos a ver. Mira, lo que acabas de decir es una cosa, es algo fundamental. Ya te digo, últimamente he estado bastante con tema de formaciones y todo eso. Y lo que tú acabas de decir de, esos profesores que están encerrados en la universidad, que realmente no han tenido esa experiencia en el mundo profesional y que han tenido resultados, la teoría se puede saber muy bien, ¿vale? Pero yo considero fundamental que realmente el que te puede aportar ese valor y esa diferenciación que te va a dar el salto que al final necesitas para tener el éxito necesario, son las personas que han tenido éxito. Entonces yo sí que apostaría, en algunos casos se están haciendo, en algunas charlas últimas que estoy viendo todo eso, sí que están trayendo a personas realmente que han tenido éxito para contar esos secretos. Y lo que estamos hablando anteriormente tú y yo, que hoy en día esa mentalidad sí que ha cambiado y cuando esos grandes referentes acuden a dar esas charlas, no tienen ningún tapujo en contar su experiencia. Te cuentan incluso las tripas de su negocio. Pero por lo que también te estaba comentando anteriormente, porque no pasa nada que te estén contando lo que han hecho anteriormente, porque eso ya es pasado en su forma de entender la empresa. Ellos ya van 7 pasos por delante. Lo que te están enseñando a ti, eso es lo que les ha llevado al lugar en el que están ahora.
en este momento están aplicando cosas que ya digo, que van muy por delante. Es como el tema que hemos estado hablando inicialmente de ese plan financiero que tienes que ir siempre por delante, pues eso es fundamental. Entonces, esos grandes referentes, yo sí que intentaría, de alguna manera, ya te digo, se está haciendo en algunos eventos que he estado yendo, pero lo reforzaría mucho más, que realmente, por ejemplo, en la universidad y todo eso, se pueda realmente contar con con esas grandes referencias para que esa gente que está aprendiendo y que está arrancando, incluso en asociaciones de jóvenes empresarios y todo eso, que puedan acudir para aprender de esa sabiduría. Y en cualquier disciplina, yo creo. Es decir, por mucha teoría que sepa un profesor que te enseñe cómo gestionar una empresa, si la pregunta no es cómo gestionarla, pero tú ¿cuántas has gestionado? Efectivamente. Yo hago una comparativa a nivel también político, por ejemplo. Ya te digo. ¿A nivel político? Sí, a nivel político. A mí me llama la atención poderosamente que cuando te ves a personas que tienen... Porque claro, una de las primeras empresas de la región de Murcia, la gente debe tener claro que es la propia región de Murcia, ¿verdad? Entonces, cuando te ves a grandes líderes, pero te digo grandes líderes, de los primeros de aquí de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que como digo yo, no han gestionado ni un kiosco, están en esos puestos, dicen, madre mía, ¿en manos de quién estamos? O sea, ¿a alguien se le ocurre que una multinacional o una empresa, no te digo una multinacional, sino una gran empresa, a lo mejor que tenga un volumen de facturación de poquito, de 6, 7, 10, 12, 15 millones, se ponga al frente de una persona que no ha gestionado absolutamente ninguna empresa? Y no es el conocimiento, porque pueden saber mucho, pero la experiencia... Sí. El otro día lo hablaba, y pongo el caso de Estados Unidos, lo hablaba con mi peluquero justamente, que me dice, oye, tú, Dani, ¿de Donald Trump qué opinas? Oye, me encanta el peluquero tuyo, me lo tienes que recomendar. ¿Sí? Lo tienes que... Hostia, qué bueno, te lo diré. Y le dije, mira, desde Donald Trump no tengo ni idea. Lo único que sé de Donald Trump es que es empresario, estuvo en quiebra, sí. Es uno de los mayores inversores en real estate de todo el mundo, es amigo de Robert Kiyosaki, y coño, ha gestionado un país como Estados Unidos. Sí. Y lo único que le dije fue, Donald Trump, empresario, gestiona un país como si fuese una empresa. Oye, a lo mejor tenemos algo que aprender de eso. No, tengo 45 títulos, 25 máster y tengo 50.000 libros. No. Es que, hostia, ¿y si España se tratase como una empresa? ¿Y si cada responsable en cada cargo político fuese experto en ese tema? Porque ¿cuánta gente tiene que haber que sea concejal de urbanismo o presidente de tal? Ya, pero el que está al frente de ese cargo es profesional en ese sector. Es como yo, ¿no? Yo vengo del mundo del tenis. Oye, si me pone a dirigir a lo mejor algo que tenga que ver con tenis, te lo voy a solventar, pero no me pongas en fútbol porque no tengo ni idea. Y yo lo debería de admitir. No sé. Sí. A lo mejor el loco soy yo, ¿eh? Fíjate, o sea, hablar de locura de algo tan básico como lo que estás diciendo, pero te digo que a lo mejor alguien te tacharía seguramente de loco. Yo, por ejemplo, con mi mujer muchas veces hablo, te ves, siguiendo más o menos la conversación que tú estás diciendo, te ves en diferentes puestos políticos a personas que han pasado por diferentes especialidades, por decirlo, diferentes consejerías o incluso diferentes ministerios, ¿vale? Que te lo ves que le valen, igual te vale para una consejería de Hacienda, que te vale para Sanidad, que te vale para servicios sociales. O sea, claro, es tal barbaridad que ya hemos llegado a admitir y a dar por bueno. Se normaliza. Se normaliza. Entonces, claro, es que no tiene ningún sentido. Lo que tú acabas de decir es fundamental. Y muchas veces me lo digo, si a nivel de gestión en España y en las comunidades autónomas se pusieran realmente, lo tomáramos como una empresa, todo cambiaría porque al final es que el país y una comunidad autónoma es una empresa. O sea, el dinero al final están gestionando nuestro dinero y obviamente se tendría que... Nosotros somos los clientes. Efectivamente, nosotros somos los clientes y somos los que al final queremos buscar esa diferenciación. Y no estamos satisfechos, parece. Y no estamos satisfechos por lo que parece, efectivamente. Juan Carlos, imagínate que ahora mismo
te dicen, oye, tienes las llaves, tienes el capital para crear un sistema educativo nuevo, desde cero. Y ese sistema educativo a partir de ahora es el que se va a implantar en España de aquí a 30 años. ¿Qué harías? Pues mira, lo primero que haría sería rodearme de un equipo de expertos, ¿vale? En cada una de las diferentes áreas, para realmente, porque claro, uno solo no puede tener la verdad absoluta. Pero ya te digo... Me gusta eso que acabas de decir, ¿eh? Sí, o sea, ya te digo, te rodeas primero de diferentes áreas de conocimiento. Hay que pensar también un poco hacia qué mundo vamos, ¿vale? Sería importante sentar algunas bases mínimas, ¿vale? Porque es fundamental. Bueno, por supuesto. Es fundamental. Algo sumamente importante, crear el tema de valores, de principios básicos para los niños. A nivel educativo, ¿vale? Sentaría primero esas bases, porque al final lo primero somos seres humanos. Tiene que haber unas determinadas reglas para al final todos que podamos convivir. Porque ya te digo, viendo a lo mejor cómo está hoy el mundo y muchas de las situaciones, por desgracia el ser humano se lleva peleando y llevamos teniendo guerra desde antes de Cristo. Desde antes de Cristo. Desde el Paleolítico, vamos. Desde que el hombre es hombre. Entonces, yo creo que habría que primero sentar esas bases. Unas bases de respeto, oye, estamos, gracias a Dios, en una vida maravillosa que se nos concede, y a partir de ahí crear esas bases. Luego, lo que sí haría es, por supuesto, ver qué tendencias son las que van a marcar el futuro para crear una educación realmente que esté acorde a esas tendencias, y luego también, por supuesto, muy alineado y muy de la mano con el mundo de las empresas. Porque al final de lo que se trata es de que la educación que vayamos creando esté realmente alineada con las necesidades que van a existir en el mercado el día de mañana. Porque es que si no, es como lo que te he dicho anteriormente, es que hay muchas carreras que estamos creando auténticas fábricas de paro, de gente que sale, que hay mucha frustración, porque obviamente, que yo también a veces flipo con la gente, esto va muy a colación de lo que acabamos de decir del tema de los 18 años. Si tienes edad para votar, chico, chica, si con 18 años te vas a meter a una carrera en la que sabes que hay que no hay proyección o que el porcentaje de paro en esa carrera es de un 25 o un 30%, ¿dónde vas? Claro, a mí me hace gracia, entre comillas, un poco decir, no, es que yo tengo una vocación, ¿vale? Y yo también de pequeño quería ser futbolista, pero al final pues no pude ser futbolista. Yo tuve mucha ilusión hasta los 18 o 20 años, pero llegó un momento en el que vi que no tenía salida por ahí, entonces me tuve que buscar las habichuelas por otro lado. Entonces, ya te digo, para crear unas bases sólidas de la educación, yo haría eso. En primer lugar, un respeto como seres humanos. En segundo lugar, ver trayectorias hacia dónde vamos y qué materia se puede tratar. Y en tercer lugar, como te digo, el tema muy vinculado a las salidas realmente profesionales que pueda haber en el mercado. Te voy a preguntar, porque eso que acabas de comentar, de, por ejemplo, alguien que se meta a una carrera que tenga un pequeño porcentaje de empleo, es cierto que yo, personalmente, hablo de mi punto de vista, mi experiencia, siempre llevo el discurso de la pasión. Y yo pienso que alguien con pasión puede acabar haciendo mucho más que alguien con mucho conocimiento. Que sepa mucho, pero que tenga una actitud cero. Y pongo ese caso, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien, oye, va a estudiar algo que tiene un 1% porcentaje de empleo. Yo creo que esa persona debería de acabar haciendo lo que más le guste, pero es cierto, por otro lado, que claro, si esa persona no va a emprender, puede ser que se esté metiendo algo donde la probabilidad sea muy baja. Bueno, puede ser no, es muy baja. No sé cómo ves tú ahí el tema de la pasión. A ver, la pasión en la vida es fundamental. Por eso hay tanta gente que, digamos, está con esos problemas de mentalidad, con esos problemas diarios de gente que está haciendo cosas que realmente no le gusta. La pasión es fundamental, ¿vale? Ahora, si esa pasión finalmente te va a llevar a un sitio, es un callejón sin salida, es un poco como contradictorio, porque al final esa pasión no se va a poder desarrollar. Entiendo. Entonces,
yo no pondría esa barrera, ¿vale? Decirle, pero sí por lo menos haría ese aviso, decirle, oye, lo que no podemos pretender, y ya sí que hablo un poco a nivel de país, es, vale, tú tienes tu pasión, pero si al final ese camino te va a llevar a este destino en el cual tienes prácticamente el fracaso asegurado, luego, como país, ¿qué hacemos? Yeah. Porque claro, todo el mundo tiene derecho y, por ejemplo, yo en el tema de mi emprendimiento, yo era mi pasión, salir adelante, hacer todo esto, pero si luego al final el problema te viene, tienes que ser capaz de ponerle solución. No siempre va a estar ahí papá Estado para al final intentar, digamos, mantener a todas esas personas, porque es que al final es totalmente inviable. No se puede mantener el sistema. Es cierto que también veo como el punto de que estamos en un país donde no es que haya poca pasión, es que ya gente con pasión veo poca, pero veo poca vamos a lo mismo, al sistema educativo. Yo conozco a gente que está terminando ahora mismo bachillerato y me dice, Dani, tío, estoy hasta las narices, 17 años, 18 años, la gente de mi entorno nos metemos a clase de inglés y no hay una vibra, ¿no? No hay, ¡buah! Voy a aprender matemáticas, por desgracia, porque luego te das cuenta, y yo lo veo ahora mismo en retrospectiva todo, digo, hostia, es que las matemáticas, lo importante que son en la vida, ¿no? El buen conocimiento, ¿no? El amor al saber, la sabiduría, a mí me flipa eso, pero no hay pasión. Por suerte, por desgracia, veo a los jóvenes que cada vez, luego no me extrañe que, ¿cómo se llama el informe que sale a nivel de educación donde estamos, a nivel europeo? Es que sí, no me acuerdo, pero... Claro, no me extraña que luego España esté de los últimos países. Por eso voy a lo mismo, ¿no? No sé si se debería de incentivar más, oye, conócete a ti mismo, qué es lo que te gusta, cuál es tu pasión, o al menos enjoy life, disfruta un poco la vida. Sí. A ver, ya te digo, ahí sí que yo muchas veces también lo comparo y la explicación que le doy es la siguiente. Yo soy mayor que tú, ¿vale? Y yo me pongo en la generación, venimos de diferentes generaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros, y aunque tú eres más joven que yo, y ya, por ejemplo, de mis hijos. Yo creo que el gran problema o la gran suerte, por un lado suerte y por otro es un problema, es que nuestros abuelos venían de lo que venían de vivir guerras, de vivir dictaduras, una situación muy complicada. Luego, nuestros padres era la generación que ya cuando empezó el tema de la democracia, con mucha ilusión, se vivía muy bien porque el crecimiento era brutal, porque sí, ahí sí que había una pasión, se venía de lo que se venía, ya había una pasión por vivir. Tuvieron mayores oportunidades que nuestros abuelos. Luego viene mi generación. La generación ya empezamos a tener muchas más cosas, ¿vale? Y los problemas básicos que habían anteriormente desaparecen y ya empezamos, pues bueno, pues a tener, oye, pues nuestra buena educación, nuestra buena alimentación, nuestro buen ocio. La pirámide de Maslow. Efectivamente. ¿No? A día de hoy, ya por ejemplo, mis hijos ya están en un nivel de satisfacción total y absoluto, ¿vale? Porque lo han tenido. No es que tienen todo, o sea, absolutamente todo. Ya en todas las casas, pues las televisiones 4, cada uno tenemos nuestra televisión, nuestros móviles, nuestra tablet, 2 coches en una casa, que si la casa en la ciudad, que si la nieve, que si el veranito. Entonces, como todo eso ya está más que cubierto, esas necesidades, al final, yo lo que sí detecto en la gente joven es como que ya... esa pasión como que se va terminando porque lo tiene, se tiene todo. Insatisfacción, tal vez. Sí, porque al tenerlo todo, al final es como que no tienes nada. Es un poco incongruente. Y yo esto lo comparo, fíjate, con el tema de nuestros abuelos. Yo con mis abuelos y, por ejemplo, con la abuela de mi mujer, que tiene 102 años, fíjate, muchas veces nos sentamos a hablar con ella y me habla de la época de la guerra y todo eso. Me habla... y lo pasó mal, ¿vale? En su momento con su familia y todo eso, con mucha familia, obviamente, pero me habla con cariño, no me habla desde el rencor. Entonces,
la verdad que es llamativo que una persona que haya sufrido en sus propias carnes algo tan duro como tiene que ser una guerra, que por suerte nosotros no la hemos vivido, aunque a las puertas de aquí Europa por desgracia estamos viviendo una, aunque no de manera directa, pero la guerra de Ucrania. ¿Cómo es posible que una persona que lo ha pasado tan mal te hable con tanto cariño de una época y hoy en día a un chaval joven te estén hablando como que están hastiados, como que no tienen ganas de vivir, como que no tienen esa falta, esa pasión no la tienen, teniéndolo todo? Es que yo llego a un momento y digo, no entiendo absolutamente nada. Entonces, yo al final a lo que voy es a como a unos valores básicos que estaba hablando anteriormente en esa parte de la educación. Se ha perdido eso y habría que darle un poco todo a la vuelta, empezar a decir, oye, ¿qué tipo de sociedad somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es posible que nuestros abuelos se respetaran de esa manera? Por ejemplo, cuando salimos después de la dictadura, que había un respeto por todas las partes, más o menos. Oye, tendremos que convivir, no podemos estar todo el día peleándonos y pegándonos tiros. Entonces, si eso se hizo en esa época y había esa pasión, a mí me entristece mucho esta falta de pasión que hay en la gente joven hoy en día. Ahí estoy contigo, ¿eh? Yo tengo que decir que, hablo de mi caso personal, antes te hablaba de que, bueno, he jugado al tenis bastante años y me quejaba. Y yo, bueno, actos a lo mejor que tú dices que alguien que ha vivido una guerra no se queja, a día de hoy, vamos, sacas un cuadro en un examen, para ahí vámonos, ya aquello es la guerra, ¿no? Pero parece que cuando lo tienes todo ya buscas problemas donde no lo hay, ¿no? Que se te paga el ordenador, vaya mierda, tal, no sé qué. Entonces yo vengo de una época ahora mismo en la que ya varios meses dentro de mí estoy agradeciendo. Es decir, y pongo el siguiente ejemplo que puede parecer una gilipollez, pero a mí me funciona. Por la mañana, ¿vale? Cuando me despierto temprano y voy a hacerme el desayuno. Yo desayuno huevos todos los días, ahí a full. Si, por ejemplo, la sartén está sucia y no está en el lavavajillas, tengo que lavarla, ¿vale? Hace 2 años diría, vaya mierda, no la lavo, a tomar por culo, hoy no me hago huevos. No, a día de hoy digo, vamos a ver. Hay no sé cuánta gente muriéndose por ahí en guerra, en países que están subdesarrollados, con dictadura. Y no vas a tener tú las santas narices, los santos cojones de lavar una sartén, que todos los problemas sean eso. Es que hoy le damos importancia, no, es que el autobús, es que perdí el autobús, qué mierda, no sé, qué mierda de día, a mí me hace gracia, qué mierda de día. Es que he perdido el autobús, o es que he suspendido el examen. Hostia, ojalá más de una persona quisiese tener esa mierda de día, ¿eh? Sí. Porque no hay perspectiva, yo creo, del mundo en el que estamos. Sí. Lo que acabas de decir tú, vamos, es que es algo fundamental. La gente, ya digo, por ese nivel de que lo tenemos todo, al final la gente, como dices tú, son problemas tan absurdos, y yo creo que son, ya te digo, es un problema de base, educativo, de valores. Es todo mindset, ¿eh? Sí, es todo. Por eso que este tema de mindset, como dices tú, es algo que sería totalmente a trabajar desde muy pequeñito. Total. Desde muy pequeñito. Porque al final eso es lo que va a hacer, porque si como personas primero nos tenemos que crear a nivel educativo, de valores, como estoy diciendo, y dejarnos, entre comillas, de tanta gilipollez. Sí, porque al final así vamos a crear una sociedad que va a ser capaz de solucionar los verdaderos problemas que pueden haber en el día a día. Entonces, el cómo hacerlo no es sencillo, porque yo creo que, ya te digo, estamos entrando en una dinámica y una vorágine que, bueno, yo por ejemplo ya hace tiempo yo he dejado de leer periódicos, no veo la televisión, porque es tal cantidad la basura que te meten en la cabeza que al final... Increíble. Sí, porque al final estabas hablando del tema del periodismo. Los periodistas al final es que viven de eso. O sea, la gente viven de transmitir problemas, transmitir miedo. Y cuando al final todo ese miedo se extiende en la sociedad, al final el problema se crea y se genera. Total. Si tuviéramos esa capacidad de darle la vuelta y decirle, no, como dices tú, lo tenemos todo, lo tenemos absolutamente todo. Como yo muchas veces digo, si realmente, hablando ahora del tema a nivel político y todo eso que estamos diciendo, si se gestionara de manera eficiente todo el dinero a nivel recaudatorio de impuestos que hay, por ejemplo, en este país, yo te digo que podríamos llegar a estar fácilmente entre, no te digo a lo mejor, pero entre las 5 primeras economías, que no sé en qué puesto estamos, pero hemos bajado creo que en los últimos años. No.
O sea, tenemos capacidad de estar entre las 5 primeras economías porque lo tenemos todo. Tenemos clima, tenemos posibilidades, tenemos un montón de ayuda. O sea, lo tenemos absolutamente todo. Pero claro, si al final todo el día estamos en la dinámica de problemas, crisis, esto y lo otro, al final estamos creando una sociedad de mierda. Y luego vamos a lo mismo, en los medios de comunicación. Qué casualidad, la media hora de noticias. Yo tampoco veo la televisión ni leo noticias. Y hay gente por ahí que en su momento me dijo, ¿y de qué te informa? Bueno, me informo de otra forma. ¿Qué necesidad tengo de meterme en la cabeza a las 8 de la mañana? Guerras, disparos, asesinatos, ¿qué necesidad? No hay. Eso es lo que a la sociedad considera que es informarse o formarse. Para mí eso es estar bajando el nivel de tu vida. ¿Por qué? Porque supuestamente los medios de comunicación te informan de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Bajo mi punto de vista. Porque yo no creo que existe una realidad solamente. Tú tienes tu realidad y yo tengo la mía. Claro. Yo aquí puedo pintar un 6, pero tú ves un 9. Y el tema es que, vamos, no. Ha salido en la tele, esto es cierto, es verídico. Hostia, tócate las narices. Qué casualidad que la media hora es todo negativo. No, es que todo es negativo. Vaya, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Hostia. Pero es que tenemos que ser conscientes de que la visión de ese medio de comunicación y eso, como tampoco nos forman, porque vamos a lo mismo, desde pequeño, en el colegio, ¿cómo está el mundo? Tus padres, ¿cómo está el mundo? Las noticias, ¿cómo está el mundo? ¿Te lo acabas creyendo? Claro. Hay un libro que leí recientemente que al final te lleva a lo que tú acabas de decir. Piensa llega a ser rico, de Napoleon Hill. Lo has leído. He leído también, hay una de Carlos Galán que ha hecho como una versión. Está el libro auténtico, pero luego él lo va versionando de alguna manera. Y otros libros en ese sentido, tema de mindset, de espiritualidad y todo eso, te lleva que todo parte de las creencias. Totalmente. ¿Vale? Es como una secuencia que están, primero tienes tus creencias, esas creencias te llevan a tener un determinado tipo de pensamiento, el pensamiento te lleva a tener un determinado tipo de emoción, esa emoción te lleva a una determinada acción y finalmente la acción te lleva a tener un resultado. Todo parte de las creencias. Como tú dices, desde bien pequeñitos, en nuestra casa, en el colegio, en todo el entorno, siempre problemas, falta de dinero, cuidado, estudia, sácate la carrera, te casas, te hipotecas, tus hijos, la estructura que estábamos hablando anteriormente. Entonces, claro, si las creencias iniciales no son las correctas, podríamos debatir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿vale? Al final, el resultado final que vas a tener, obviamente, va a ir encaminado hacia un destino inevitable. Entonces, esas creencias son las que hay que trabajar y esos hábitos diarios también. El hábito al final es el que te crea tu propia vida. Porque si tú tienes hábitos tóxicos, al final vas a tener una vida tóxica. Si esos hábitos son los hábitos que te pueden llegar al objetivo realmente que tú quieres conseguir, finalmente lo vas a conseguir. Entonces ya te digo que el tema de trabajarse uno a nivel individual, apartarse de todo ese ruido de prensa, de noticias, de periódico y todo eso, leer mucho, o sea, el leer al final te da una formación espectacular del tema que más te guste, del tema que más te apasione. Sí. Pero como yo siempre digo, a mis hijos se lo digo, o sea, la lectura te hace libre. Al final la lectura te lleva a puro conocimiento, ¿eh? A puro conocimiento. Luego tú ya le puedes dar a lo mejor un sentido u otro. Por supuesto. Pero dicen que la gente que más éxito ha tenido en la vida es las personas que más libros han leído. Por ejemplo, Elon Musk, lo leí recientemente, creo que, no sé si se leía, creo que era 2 libros por semana, o sea, era una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Claro, y eso te hace tener un nivel de conocimiento absoluto para al final poder hacer muchas cosas que sin hacerlo obviamente estás limitado. Bueno, hablabas de Napoleon Hill, que se piensa aquí la gente que es un influencer, no, este tío que en paz descanse, era amigo incluso de Henry Ford. ¿Sí? Henry Ford, Thomas Edison, toda esta gente. Increíble, porque me estoy acordando ahora mismo de una de las, iba a decir escenario, que contaba la historia de Thomas Edison,
Y coño, tenía una frase por ahí que, si no me equivoco, decía: Thomas Edison no tuvo 1000 errores, sino que descubrió 1000 formas de cómo no hacer una bombilla. Efectivamente, efectivamente. Hostia, y es que le da la vuelta a la tortilla, y aquí en España parece que si saca un 4 voy a lo mismo, porque saca un 4, no vale. No vale, vete de la clase, métete a otro tipo de formación. No es que a lo mejor ese tío no vale para esa asignatura, pero luego te contrata, o contrata a toda esa clase. Un ejemplo, ¿no? Eso es real. Bill Gates, de Microsoft, tiene otra frase. Yo soy muy de frases, pero bueno, lo argumento con... No, es que está muy bien, porque esas frases al final impactan y... Es que así, pues Bill Gates, creo que en una entrevista que le hicieron, le dijo a la periodista: yo, en la clase en la que estaba de pequeño, estudiando temas de informática y tal, tenía 2 compañeros que eran muy buenos. Bueno, yo sacaba un 6 y ellos sacaban un 8, ahora ellos trabajan para mí. Muy buena frase. Mira, está haciendo, por ejemplo, ahora mi mujer está haciendo un tema de curso, lo está dando ella, el tema de inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Sí, que es lo que tú ahora acabas de decir. Hace poco saqué un podcast, perdón que te corte, sobre inteligencia emocional, con Iván Conejero, muy interesante, que te invito a que escuches. Lo veré, lo escucharé. A ver, es lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, ella me decía... Ponemos a 2 casos diferentes, por ejemplo, Einstein y con Lionel Messi, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Pues bueno, son 2 personas súper inteligentes, lo que pasa cada uno en su campo, ¿vale? Lo que estabas hablando anteriormente de la pasión. En el colegio pues muchas veces sucede, hay ciertos niños o niñas que oye, pues no destacan en cierta asignatura, pero que por otro lado pueden desarrollar unas habilidades impresionantes, pero en el campo que realmente se pueda desarrollar y que le guste, que le apasione. O sea que eso obviamente es algo a trabajar muchísimo. Total. Eso lo he visto yo, no sé si tendrá alguna correlación, pero me acuerdo que me lo decía mi profesora de filosofía. Me decía: Daniel, no, porque yo no solía sacar mucha nota en filosofía. Me dice: pero se nota que eres deportista, Daniel, porque tu mente es como más de llevar las cosas a la realidad, más tangible, más físico, ¿no? No tan teórico. Y hablando de filosofía, me acuerdo que en una de las clases hablamos de lógica. Y justamente, has puesto un ejemplo antes, decías que tenemos que tener una serie de hábitos. Y la lógica dice: vale, si llueve, el suelo se moja. Si el suelo está mojado, es que ha llovido, o por X razones le has tirado un cubo de agua, X, ¿no? Hostia, si vas al gimnasio, tienes que ponerte bien en forma física, supuestamente. Si no vas al gimnasio, no. Aquí el fallo yo lo encuentro en: si vas al gimnasio y no sigues una rutina, una nutrición, como una serie de hábitos, ¿no? No lo haces correctamente, no lo vas a conseguir. Y mezclo este tema porque me hace gracia y acabo en lo mismo, ¿no? No, a la persona que le va bien es suerte. La persona, hostia, yo he visto a personas en el gimnasio que tienen el mismo cuerpo 50 años y llevan entrenando toda su vida. Y no es que es que has tenido suerte. Hostia, ¿qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal? Porque esa también sería una pregunta a preguntarnos: oye, ¿qué tenemos que hacer bien? ¿Qué hacemos mal? Es como que no lo tenemos en cuenta. Yo pienso todo eso. Sí, eso al final obviamente de lo que se trata es de crear esos hábitos, esas rutinas, pero siendo realmente conscientes de que tienes que ser exhaustivo y concreto para realmente llevar a cabo. Sí, porque es fundamental, porque muchas veces a nivel de lo que estamos hablando, a nivel de emprendimiento, es muy importante el tema de perseverar, de la constancia. Primero, plantearte el objetivo, ¿vale? Porque muchas veces, si no trabajas en base a un objetivo, obviamente estás perdido, ¿vale? Es fundamental. Y una vez tienes planteado ese objetivo, tienes que determinar cómo vas a llegar a ese objetivo. Te haces tu planteamiento, te haces lo que estamos hablando inicialmente, pues tu plan financiero, tu plan de marketing, tu plan organizativo y con fechas determinadas, con acciones muy concretas, tienes que ir marcándolas para finalmente poder llegar a ese objetivo. En el mundo del emprendimiento y en el mundo de la vida privada y en cualquier ámbito, ¿vale? O sea, eso es fundamental. Márcate el objetivo y márcate cómo llegar a ese objetivo. Muy de acuerdo. Y el cómo yo creo que pase, ¿eh? Sí. No es... Un amigo me decía hace tiempo: Dani, no digas no puedo, di cómo lo hago. Claro. ¿Cómo puedo hacerlo? Sí. Es como el darle la vuelta a la tortilla y decir: no, espérate.
Es que no puedo hacer esto, es imposible. No, espérate. Hostia, ¿cómo narices lo hago? Sí. Al final va un poco también mezclado con el tema de la pasión, ¿vale? Porque total, sí. en ese recorrido que nos lleva hacia nuestro objetivo, pues al final depende también un poco de la pasión que tú tengas por alcanzar ese objetivo. Si no tienes una verdadera pasión, ya te digo que lo dejes, porque al final no lo vas a conseguir. Total. Eso es fundamental. Entonces, claro, se juntan y se mezclan muchos aspectos para que finalmente puedas lograr lo que uno quiere conseguir. Sí. Y, por ejemplo, en el mundo como dices tú, del mundo del deporte, en el mundo del tenis que me has dicho, cuando se funciona a nivel individual, eso también sucede, el estar solo, muy alineado al tema del emprendimiento. Muchas veces el empresario se encuentra solo en muchas ocasiones. Entonces, pues ciertos apoyos de manera externa pues te pueden venir muy bien para dar ese empujón que finalmente puedas necesitar. Sí, es más, para mí yo lo junto, para mí todos los días es un partido de tenis. Es más, te diría que todos los días, te pongo un ejemplo muy abstracto, pero bueno, de 7 partidos que juego a la semana, 7 días, los domingos gano, de lunes a sábado pierdo. Pero ahí es donde saco el aprendizaje para ganar los domingos. Porque parece que, no, es que fallar, no. Hostia, es que si he fallado es por una acción que no he hecho bien en este caso, ¿no? Y eso me sirve a mí como, hostia, que he hecho mal para... Sí. Por ejemplo, en el mundo de las ventas se habla de un concepto muy importante que siempre te marcan, a lo mejor te marcas el objetivo de tener a lo mejor 10 clientes, por ponerte un ejemplo, y te dicen, mira, para conseguir 10 clientes a lo mejor tienes que contactar, vamos a poner un caso para que sea un número redondo, con 100 personas. Y lo que te están consiguiendo es que vas a tener un éxito de un 10%. Entonces, cada no que te vas encontrando por el camino, te lo tienes que marcar como que estás más cerca de ese objetivo. Cuando haces tu primera llamada, ves que no has conseguido la venta, ya estoy más cerca. Cuando ves en la 9ª, dices, ya está, la siguiente lo consigo. Y al final se consigue. O sea, al final todo es rutina, hábitos y pasión por tu objetivo. Quiero que me hables de la oferta y la demanda, porque creo que es algo que sí se aplica al mundo de la economía, al mundo de las empresas, pero que en la vida también. Y te pongo la siguiente cuestión. ¿Cómo ves que un futbolista genere más dinero que un médico? Pues claro, habría que ver de qué médico que estamos hablando, ¿vale? Porque hay mucho nivel. Sería más bien, estoy pensando, no tanto cómo ves, sino el por qué. Tal vez un futbolista genera más dinero que un médico común. Sí, mira, esta conversación la he tenido en alguna otra ocasión. España, claro. Sí, y no es la primera vez. Y yo lo veo muy sencillo. La gente me dice, pero qué barbaridad me estás diciendo. ¿Cómo que un futbolista va a ganar más dinero? Vamos a ver. Tú lo acabas de decir, el mercado funciona por oferta y demanda. Vamos a ver. El pasado domingo hubo un partido de fútbol aquí en España, un Barça-Madrid, ¿vale? Y obviamente el poder de convocatoria de ese partido es algo espectacular. Luego no sé si viste también la que se montó durante la semana con Rosalía, con el tema de Motomami. No lo vi. Vale, pues bueno, Rosalía es del Barça y entonces pues a través de Spotify, como es el patrocinador del Barça, pues hicieron un campañón, ¿vale? Impresionante. Hicieron camisetas del partido con la canción de Motomami, de Rosalía. Y por ejemplo, creo que las camisetas una camiseta normal del Barça o del Madrid o de cualquier equipo de estos se suele vender en torno a los 100 euros, bueno, Barça Madrid más, ¿vale? 100 y pico, pero creo que esas camisetas se estaban vendiendo por 200 o 250 euros. Vamos a ver, cuando cuando las grandes empresas tipo Spotify invierten tanto dinero en este caso en el equipo de fútbol, es porque detrás hay un mercado que demanda ese producto, ¿vale? Obviamente es mucho más importante a nivel de vida humana el trabajo que puede hacer un médico. Eso
Eso digamos que es algo que se quede por su propio peso. Al final... Sí, si nos vamos a la pirámide de Maslow, es primera necesidad. Primera necesidad, y muchas veces cuando llega la Nochevieja y brindamos, lo primero que pedimos todo es salud, ¿vale? Más que la camiseta del Barça del Madrid, pedimos salud. Lo que pasa que en el día a día, por lo que te estaba comentando anteriormente, de las prioridades que vamos teniendo todos, pues obviamente al final esas necesidades como que las tenemos cubiertas. ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues, a ver, es un poco complicado, porque al final, tal como está montado el sistema de la medicina aquí en España, bueno, y a nivel europeo, en Estados Unidos funciona de otra manera, ¿vale? Ahí sí que obviamente funciona con tema de mercado privado, que eso es otro debate que nos puede dar, pero como está establecido de esa manera, que hay una garantía básica, pues obviamente parece que como que el médico es algo que obviamente, que lo veo perfecto, lo veo muy bien, la sanidad tiene que estar garantizada de alguna manera, pero claro, para que el sistema sanitario no sea deficitario como lo es a día de hoy, pues se debería a lo mejor entender de otra manera. Hubo un tiempo que a la salida de un hospital le daban al paciente que salía del hospital, le daban una factura para que supiera el coste real de lo que cuesta. ¿Aquí en España? Sí, aquí en España. Se hizo una prueba, no sé dónde fue, pero se hizo. La gente realmente muchas veces no puede llegar a saber, no sabe el coste de una atención sanitaria. O sea, es brutal. Luego también hablando de la ineficiencia, que eso ya es otro tema. Pero bueno, digamos que esa parte ética de decir, oye, la medicina no está valorada y por qué el deporte puede estar valorado, pues yo creo que básicamente por eso, es porque hay una demanda a nivel privado que quiere ese producto, y digamos que lo otro se tiene como de una manera totalmente gratuita y como que se infravalora. Y luego que hablamos de fútbol aquí en España hay una liga, la gente habla de la liga, hay una empresa detrás, es decir, una empresa privada. No subvencionada por el Estado, que sí, a lo mejor no lo sé, no tengo los datos, habrá recibido X subvención por parte del Estado. Pero es que una empresa privada, ¿a dónde va nadie a decirle a algo privado, a un ente privado, lo que tiene o lo que no tiene que hacer? Y como tú muy bien has dicho, oferta y demanda. Esto me lo decían a mí en marketing. En marketing decían, señores, si no hay demanda, ¿qué oferta vais a lanzar? O la creas nueva. Uno de los principios, creo que leí por ahí, básico del emprendimiento es, oye, satisfacer... El emprendimiento no, de la economía. La economía se basa en satisfacer las necesidades de los consumidores o en crear una demanda nueva, ¿no? Pero hay un discurso muy politizado, yo diría, en la mayoría de la sociedad, cada vez menos, cada vez hay más gente como tú y como yo que se sienta a hablar de estos temas y que, oye, lo explican. Pero bueno, dicen, no, es que no veo bien, no es que se vea bien o mal, es oferta y demanda. Mira ahora lo que ha pasado con todo el tema medios de comunicación y Twitch, por personas como Ibai. Para mí, otro referente a nivel el empresa, el tío ha marcado su diferenciación, en vez de por medios tradicionales, por medio online, y ha sido muy disruptivo con Twitch. Claro, ya se vieron periodistas, se vieron atacados que están diciendo, hostia, este tío, comentario muy corporativo para mí, muy de, me está quitando audiencia, me está quitando oyentes. Hostia, ¿por qué no te preguntas qué está haciendo Ibai que no estás haciendo tú? Esa pregunta es la básica y la fundamental. Es decir, lo que estás diciendo, o sea, ¿qué servicio? Y volvemos anteriormente a la parte de diferenciación. Sí. O sea, ¿por qué una empresa tiene, en este caso a nivel de medios de comunicación, por qué tiene más audiencia que otra? Porque obviamente está ofreciendo un servicio que está siendo demandado por el público. Entonces, al final, esa es la base de cualquier empresa. Tú tienes que adaptarte a las necesidades que va buscando tu cliente ideal, ¿vale? No tienes que regirte por lo que tú quieras hacer. Y al final, si Ibai está funcionando de esa manera y le está dando los resultados que está consiguiendo, será por algo. O sea que yo la verdad que es un ejemplo a seguir a nivel de empresa de lo que ha montado. Luego ya, guste más, guste menos, pero a nivel de empresa, vamos, el tío se le ha currado de manera espectacular y es un ejemplo. Es como eso que, bajo mi punto de vista, se debería cambiar a él. ¿Por qué le va bien a este tío? No, ¿cómo narices podemos hacer? Porque es verdad que, por suerte, por desgracia, la tele es como que suele tenderlo todo a
de tergiversar las cosas, ¿no? Es como que la realidad es esta, pero el periodismo es como que le da aquí una vuelta que dices, hostia, ¿cómo me trago yo todo esto? Porque un canal te dice una cosa, un canal te dice otro. Nosotros decimos otras cosas. Bueno, por último, Juan Carlos, te iba a preguntar cómo te ves de aquí a 10 años. Pues bueno, ya te digo, la pregunta no me resulta difícil porque, tal como te he comentado, vengo de estar trabajando pues, para otras empresas durante 20 años y siempre tenía esta ilusión de este proyecto, de montar la empresa de Gerente Level Plus. Y la visión que yo tengo de aquí a 10 años, a ver, más o menos tengo un conocimiento de cómo funciona el empresariado aquí en Murcia. Sé que hay mucha falta de profesionalidad, hay muchas cosas que se pueden hacer de una manera óptima para que realmente las empresas puedan alcanzar los objetivos de esos dueños de negocio. Y mi ilusión y mi visión de aquí a 10 años es, hemos empezado por la parte del sector salud, belleza y deporte, para dar ese deporte, esa extensión, perdona, de como una gerencia externa, ¿vale? Cuando una empresa, un pequeño autónomo no se puede permitir tener la contratación de un gerente, pues darle ese apoyo externo en las 3 áreas del negocio que te he comentado, de control financiero, de marketing y de organización. Entonces mi visión de aquí a 10 años es crear una estructura aquí primero en Murcia para dar este tipo de servicios a estas pequeñas empresas que no se lo pueden permitir, comenzando por estos sectores que te estoy diciendo, expandirlo a otros sectores, porque hay otros sectores como puede ser el tema de restauración, de transporte, hay muchos otros sectores que también tienen esta problemática, ¿vale? Este déficit a nivel de gestión. Y hay muchos empresarios que necesitan, porque hay grandes proyectos, pero necesitan una buena gestión. Sin una buena gestión al final es imposible que salgan adelante. Entonces, esa es mi visión, trasladarlo no solo a este sector, sino a otros sectores aquí en la región de Murcia. Y, por supuesto, ¿por qué no expandirnos a nivel nacional? Porque ya te digo, al final, cuando uno tiene esa visión y tiene un gran objetivo, es más fácil conseguir esos pequeños micro objetivos. Vamos poquito a poquito, ¿vale? Esa gran meta la subdividimos en diferentes metas para alcanzar ese objetivo final de apoyar a esos empresarios que tanto lo necesitan y que creo que es algo para dar ese valor añadido a las empresas tan necesario para que a nivel país... Para que no se sientan solos, tal vez, ¿no? Efectivamente, porque ya te digo, una de las visiones mías también es como quiero aportar al PIB regional, que tengamos ese crecimiento a nivel de empresa y que todo eso se pueda aportar luego a ese PIB nacional para hacer un gran país y una gran potencia como creo que nos merecemos y que es España. Lo tienes claro, ¿eh? Lo tengo muy claro, sí. Lo tengo muy claro y, por supuesto, mucha ilusión y mucha pasión, porque sin la pasión, al final, como hemos dicho, no se llega a ningún sitio. Ya verás que seguro que sí y estaremos ahí viendo esos éxitos empresariales. Perfecto. Pues, Juan Carlos, ha sido un auténtico placer, ¿eh? Igualmente. Me he sentido muy cómodo. Y lo mismo te digo, la verdad que he estado como en una conversación en un bar y que nada, encantado. Qué bueno. Pues nada, lo dicho, que vaya genial todo. Perfecto. La gente que nos ha visto, que nos ha escuchado, ha sido un placer teneros por aquí una vez más. Y espero que hayáis disfrutado como yo esta charla con Juan Carlos. Nos vemos en el próximo podcast.